Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Voy a iniciar esta presentación. Es otra vez un tema muy escabroso porque muchos, inclusive yo estuve dentro de esa religión 41 años, la religión católica, y mucha gente tiene un fervor muy grande por la Virgen María, que nosotros respetamos, le llamamos bienaventurada a los evangélicos, pero que entendemos por las escrituras la importancia que ella tuvo en el papel, en la obra que Dios escogió para ella, que fuese la madre de Jesús, el Hijo del Hombre, y su función importante, y que entendemos ahora que está en la gloria de Dios, en el paraíso, junto con Abraham, Moisés y todos los siervos y siervas de Dios, esperando el día final, donde será arrebatada la iglesia, donde seremos transformados a la gloria misma de Jesucristo, nos pondrá cuerpos espirituales de gloria. Ya no habrá llanto ni dolor, ni habrá carne, habrá cuerpos espirituales glorificados. Ahora bien, ella también está esperando esto. El problema es que a través de los siglos, apariciones que han sucedido por todo el mundo han afirmado, y en concilios también en la Iglesia Católica, hasta los últimos siglos, 1950 todavía, agregando dogmas de fe marianos, que le llaman así, por la Virgen María. El problema es que nosotros, cuando hablamos este tema, María nada tiene que ver, ella está en el cielo con Dios, ella está adorando, ella está besando los pies de Cristo, está cantándole alabanzas a Cristo, está bendiciendo a su Dios, porque Cristo es Dios de María, y María es una sierva más de Dios entre todas las miles que hay allá en el cielo, de Ébora y tantas que hay, que le sirven a Dios en alabanza y en adoración, están en el paraíso. Eso es muy claro en la Biblia, pero yo quisiera que viéramos el tema de lo que la Biblia explica claramente, cómo María, no solo porque vienen esos versos que tuvo otros hermanos Jesús, y menciona a José, a Jacobo, y menciona muy bien a las hermanas, y vienen los nombres ahí, no solamente nos basamos en eso para decir que María no fue siempre virgen, y que también María también cometió pecado como todos los seres humanos, y que no, esos dogmas que inventaron en el siglo XVIII, XIX y en el siglo XX son inventos de hombres, son deseos de hombres para apoyar esas apariciones que no provienen de Dios. Pero para que no sean palabras y no te ofenda, yo, si tú eres un católico, me gustaría que te quedaras conmigo. Nada te cuesta que investiguemos la Biblia y veamos a detalle lo que la Biblia nos enseña, porque a final de cuentas no soy yo, ni es mi iglesia o mi doctrina donde yo estoy, ni es tampoco tu doctrina, ni es tu iglesia la que te va a salvar. El único que te va a salvar a ti o a mí, si queremos tener esperanza de vida eterna para no irnos a la condenación del infierno, es solamente Jesucristo nuestra única esperanza. Y si Jesucristo es nuestra única esperanza, Él dijo que bienaventurados los que oyen su palabra y la guardan, más que bien, porque le gritaban ahí en Lucas una señora, bienaventurado el seno que mamaste y el vientre que te trajo. Y él dijo, no, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es porque Dios te estaba dando un énfasis que él sabía como Dios que todos los siglos iban a venerar a su mamá y la iban a tomar por apariciones de engaño. Entonces él decía, no pongan atención a las apariciones, no pongan atención en qué seno mameo, en qué vientre llegué, pongan atención a la palabra de Dios. Entonces yo te invito a ti que le hagamos caso a Cristo, porque María incluso en las bodas de Caná le dijo, háganle caso a Él, Él es el Dios, Él es el Salvador, Él es el sabio, Él es lo que Él diga y háganle es el milagroso, les va a hacer el milagro, háganle caso a Él. Yo no puedo hacer nada, pero pueden ir con Él. Entonces vamos a hacerle caso a María y vamos con el que nos dejó una palabra para bendecirnos a ti y a mí. Antes de entrar en el tema, para comprobar con la Biblia que María no fue siempre virgen y que no fue siempre santa, o sea, sin pecado concebida y sin pecado vivió, para poder refutar estas dogmas que son un invento, la finalidad cuál es, pelearme con la Iglesia Católica, estar hiriendo a gente que está muy enamorada de esa tradición, de esas apariciones y de esas creencias. No, no tendría sentido yo querer evangelizar por si mi intención es lastimar o dañar, simplemente porque no estoy de acuerdo con esas ideas. ¿No? Yo vengo de ese trasfondo católico, estuve 41 años ahí. Yo fui a San Juan de los Lagos a pagar una manda, o sea, algo que le prometí a la Virgen de San Juan si me sanaba,
y pensé que ella me sanó y fui y la pagué en aquel tiempo, pero porque no conocía a Cristo en mi espíritu. Entonces yo también vengo de esas creencias, yo también viví esa religiosidad y viví muy fuertemente esa fe y también la defendía hasta que conocí la verdad. Y la verdad me ha hecho libre de alcohol, de mil cosas que estaba yo atrapado, de furia interna, de mil cosas, no terminaría ahorita. Y entonces aquí lo importante es que tú también seas libre, que tú también seas salvo, que tú también tengas esperanza en Cristo, porque las religiones están llenas de errores, están llenas de hombres, pero Dios es el único que te puede enseñar la verdad y te puede salvar, nada más Él. Entonces vamos a oír su consejo y tú también medítalo y escudriñalo para que veas que no voy a manipular los textos bíblicos, voy a hablar claramente como ellos lo explican para que nosotros no seamos engañados. Pero antes de entrar, quiero ver qué es el dogma, porque si no entendemos qué es el dogma de la religión católica, pues entonces tampoco entendemos, porque hay muchos católicos que nada más aman su tradición, pero ni siquiera saben de qué se trata. Pero por entrar un poquito en este tema, entré a una página que se llama Catholic.net, que tienen todo lo relacionado al catolicismo. Y nos explican aquí una catequesis de Juan Pablo II, el 28 de agosto del 96, María siempre virgen. Y aquí nos dice el primer punto que la Iglesia ha manifestado de modo constante su fe en la virginidad perpetua de María. Juan Pablo el Papa decía que ellos siguen todavía en este siglo y siempre confirmando que la Iglesia siempre ha creído que María fue siempre virgen. Más abajito dice, encontramos ya en el segundo símbolo de San Epifanio, en el año 374, una relación de la encarnación del Hijo de Dios, que de ahí ya se está en este año manejando estos términos, pero más adelante en este estudio dice, de esos de Catholic.net, dice que la expresión siempre de virgen fue recogida por el segundo concilio de Constantinopla, y que también fue en el cuarto de Letrán en el 1215 y en el 1298, y en el segundo de León en el año 1274-99. Entonces hasta el año 1950 el Papa Pío X puso el dogma de la Asunción de María en cuerpo y en alma, o sea que también se fue en el cuerpo, cosa que es imposible porque la carne no puede entrar al cielo. Y no han sido glorificados los cuerpos hasta el día del fin, dice la Biblia que hasta el fin. Todos están esperando en el paraíso el tiempo de que, dice 1 Corintios capítulo 15, seremos transformados en nuestro cuerpo. Nadie puede entrar en su cuerpo, el cuerpo se vuelve al polvo, nada más va el alma hacia arriba. Y un cuerpo glorioso nos lo va a dar Dios hasta el día del fin. Pero bien, usando una fórmula sintética, aquí habla cómo María siempre fue virgen durante el parto, después del parto y obviamente en la concepción, que eso sí, no hay duda, está escrito que fue un milagro del Espíritu Santo la concepción, y eso estamos de acuerdo, pero que durante el parto siguió siendo virgen y después del parto es porque ellos quieren decir que el canal del parto, es decir, por su matriz y por su vagina, no salió Jesucristo. De hecho, te quiero poner también, eh, te voy a poner abajo un link del sacerdote Pedro Núñez, donde le hacen esta pregunta a él, católicas a él, y él contesta que la Virgen sí fue siempre virgen porque Jesús fue como el rayo de sol que pasa un cristal, que a pesar de que no lastima el cristal, el rayo como quiera cruza, que así Cristo cruzó la vagina de María y no lastimó la virginidad de María. Es lo que dice el sacerdote Núñez. Te voy a poner el link aquí abajo para que lo oigas de su boca y no nada más de la mía. Pero por eso creen que tampoco lastimó el canal del parto. Ahorita vamos a ver con la Biblia cómo él sí cumplió toda la ley, el niño, Jesucristo, que es Dios en carne. Él sí fue circuncidado y resulta que María no la toquen, que no le suceda nada, que se mantenga todo. O sea, que haya una alteración de lo natural cuando Cristo no quitó nada de lo natural para él mismo, pero para la mamá sí. Pues eso es terriblemente un error. Pero eso lo dice la Biblia, no yo. Vamos a escudriñar todo esto. Teniendo en cuenta en base lo que es el dogma, de hecho te pongo en pantalla que también en base, porque se tiene que hablar del mismo tema, hablando del mismo concepto, y hablando del mismo tema, tiene que salir pegadito lo de que ella nunca pecó, porque ahorita que veamos cómo ella sí sangró con su parto, estuvo sangrando y sangrando, tuvo que salir su matriz, la palabra dice que salió su placenta y estuvo sangrando 33 días, ahorita lo vamos a ver. Eso quiere decir que todo eso que dice el sacerdote y todo lo que sustentan en estos dogmas son mentiras.
porque la Biblia lo dice, no porque yo lo diga. Y no es atacarte. Vamos a ver lo que la Biblia dice, porque al final de cuentas Dios te dijo que la herencia que tú tenías y el testamento que tú tenías estaba escrito en la Biblia. Entonces, si tú no buscas tu testamento, ¿cómo vas a reclamar una herencia? Ahí te está explicando Dios cómo es la verdad. Entonces, el tercer dogma dice de la Inmaculada Concepción de María. Dicen que ella fue por fe en el 8 de diciembre de 1854 en el Bulla Infallibilis Deus, o sea, la infalibilidad papal del Papa Pío IX, el 8 de diciembre dijo, ella fue inmaculada, concebida sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado. Por eso ya en 1950 el otro Papa Décimo, el que sí, dice que subió al cielo volando en cuerpo y alma. O sea, tardaron 20 siglos en tener esta revelación, 20 siglos en poner un siglo, y el otro Papa Pío IX tardó 19 siglos en decir que siempre fue sin pecado concebida. Cosas que no están escritas en el Evangelio, porque nada tiene que ver María en la redención, todo lo tiene que ver Cristo. Por eso habla de Cristo nada más la redención, y de Cristo nada más hablamos los hijos de Dios, porque de Él es el único tema que tenemos que conocer y entender y vivir. Y entonces todas las demás cosas que han agregado en la religión es para el propio mal, aunque estén muy enamorados de esto, aunque estén apasionados y den la vida por eso, eso no les ayuda a vivir cada día más libres del pecado, cada día más santos pareciéndose a Jesucristo, porque son mentiras de creencias religiosas y que están destruyendo familias enteras. Por eso hablamos, aunque no seamos muy gratos. Me gustaría que te quedaras al final para que sepas qué argumento. Si tú eres un defensor de los dogmas católicos, si tú eres una defensora de la tradición católica, ok, es tu derecho y yo no me meto en eso. Pero ¿por qué no te das el beneficio de la duda y te quedas hasta el final? Y vemos la Biblia lo que nos dice, y así tú puedes en un momento dado poder cotejar la palabra de Dios contra lo que digo y contra lo que tú crees, para ver qué está más cerca de la verdad o qué es la verdad, para que tú puedas decidirlo. Pero no es por emociones, para que no veas que te ataco. Y si tú eres muy defensor y defensora sin razón y ya estás molesto desde este momento, también te invito a que te quedes al final por si Dios toca tu corazón, para que puedas conocer la verdad. Porque solamente Él puede revelarnos la verdad, aunque la leamos o la veamos. Si Él no nos abre el entendimiento espiritual, no podemos verla. Por eso date el beneficio de la duda, y también tendrías argumentos para entender por qué estoy asegurando que es un error este dogma. Muy bien, entonces sí, empezamos. Tenemos que ver lo que está escrito en Lucas capítulo 2, que nos habla del nacimiento de Jesús, y ahí nos explica qué pasó con ellos dos, con María y con Jesús, porque venían a cumplir la ley. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 17, nos dice nuestro Señor Jesucristo de su boca: no penséis que yo he venido a abrogar la ley o a los profetas, o sea, a quitarlos. Yo no he venido a quitarlos, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Dice Cristo, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en la ley, todo se va a cumplir, todo se va a cumplir, y yo vine a cumplirlo. O sea, yo no vine a adulterar la ley que ya está escrita, ni la ceremonial judía, ni la moral judía. O sea, la moral de Dios que ya está escrita en todo, o sea, el decálogo y todos los demás ordenanzas que Dios pide espirituales para una vida correcta. Dice, yo no vine a quitarla. O sea, en otras palabras, yo no vine a morir en una cruz para que ahora digan yo creo en Él y ya vivan como quieran porque creen en mí. No, yo vengo a cumplirla, porque entonces los que me vayan a seguir a mí, en ellos, con mi poder, les voy a ayudar a cumplirla también. O sea, que vivamos en santidad, que vivamos en justicia, que gracias a la verdad de Él seamos libres de entendimientos religiosos de mentira cristiana, para que podamos vivir en santidad para la gloria de Él. Entonces Él venía a cumplir la ley, de ahí tomamos esto. Entonces, sabiendo que Él venía a cumplir la ley, nos vamos ahora sí a Lucas 2, y nos dice lo siguiente. El título de este pasaje dice, presentación de Jesús en el templo. Lo vemos en el capítulo 2 de Lucas, a partir del versículo 21, dice, cumpliéndose los 8 días de haber nacido Jesucristo, para circuncidar al niño, primero, nos está diciendo Él que no vino, sino a cumplir la ley, no a quitarla, a cumplirla. La ley demandaba en Levítico 12, ahorita vamos a ir a Levítico 12, demandaba
que cada mujer que se le abriera la matriz para dar a un primer hijo primogénito, ese iba a ser entregado, presentado en el templo a Jehová, porque le pertenecía por derecho a Dios. Ahorita veremos esta ley, por qué le pertenecía, por qué lo tenían que presentar y por qué por señal de Dios y uno ya consagrado a él tenían que circuncidarse. Entonces Cristo hizo lo mismo que la ley le pedía. Siendo niño, cumplieron la ley María y José, lo circuncidaron al 8º día a Jesucristo. Es decir, él siendo Dios no dijo, yo soy Dios, yo soy todo santo y sin pecado, no me corten el prepucio, no me vayan a circuncidar porque soy Dios, no me causen ese dolor y sangrado. No, a él también se lo hicieron porque vino a cumplir la ley. Dios mismo en carne no abolió nada de la ley. María en carne, porque estaba en carne, era una mujer normal, una mujer natural humana, no era diosa, no era espíritu. Ella era una mujer, un ser humano escogido por Dios, una sierva de Dios. Bien, ella también iba a cumplir la ley. De ahí pasamos en los principios bíblicos, no en historias bonitas de siglos, principios bíblicos que Cristo nos está diciendo. Él cumplió la ley circuncidándose. Vamos a ver cómo María también, como una buena sierva de Dios, cumple la ley. Dice, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel Gabriel antes que fuese concebido. Verso 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, cumplieron la ley María de la purificación de ella. La purificación de ellos, él porque sale bañado ahí de sangre y de agua de la placenta y todo. Es un rito de purificación ceremonial. No es pecado eso, entendamos, no está hablando de pecado. La purificación es porque son materiales que son de desecho, son destrucción. De hecho, ella tiene que estar 33 días purificándose porque sigue habiendo desechos de placenta, desecho de endometrio en la matriz, que ya es tejido muerto con sangre, con agua, con muchos residuos que ella sigue expulsando algunos días después del parto. A eso Dios le llamaba impureza, que por eso no podía presentarse al templo. Ahorita lo veremos en Levítico 12. Pero aquí lo que quiero resaltar y que tú pongas atención y yo, es que dice que ellos cumplieron la ley, que ella cumplió la ley como lo marcaba Moisés. Ahorita iremos a Moisés, a qué se refiere esta ley. Pero aquí dice que la cumplieron conforme a la ley de Moisés y que trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Quiere decir que ya tiempo después de la purificación es cuando ya traen José y María al templo a Jesús a presentar a su primogénito a Jehová para cumplir la ley. La circuncisión la cumplieron al 8º día, lo circuncidaron, ya está escrito, y le pusieron Jesús. Pero ahora después de esos 8 días, 33 días más, son 7 y 33 días más en la purificación de ella, ya van al templo a presentarlo a Jehová. Allá afuera ven a la profetisa Ana del templo y ahí ven a Simeón. Pero esa es la historia que continúa. Aquí dice, como está escrito en la ley del Señor, el verso 23, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Primer clave, nos está confirmando este verso 23 que abrió matriz. O sea, no salió volando Jesucristo, no salió por ósmosis, no se desapareció en el vientre y apareció afuera en el pesebre. No, dice que se tuvo que abrir matriz y de hecho ellos tuvieron que llevar, ahorita veremos 2 palominos, para la purificación y para la expiación del pecado. Para purificar es para holocausto, que es agradecimiento a Dios por haberles dado un hijo, alabanza a Dios por haberles concedido bendición, y en la expiación es por la culpa. La culpabilidad del pecado también llevaron. O sea, que sí que María tenía pecado, tenía culpa, pero aclaro, no por haber tenido un hijo, no por haber derramado sangre. Por eso se hacía el rito de purificación. Y obviamente en el derramamiento de sangre implica mucho, porque la sangre debía de cuidarse mucho y cada vez que hubiera derramamiento de sangre tenía que seguirse ciertas reglas. En el caso natural de un embarazo, pues es una bendición que Dios dijo, multiplíquense. El dar hijos es una bendición, de hecho es de Dios el primogénito. Él lo está esperando con ansia su primogénito, pero no quita la ley de que ese tiempo de espera de ella, de purificación, es porque está contaminado los residuos, porque eso, si no lleva una buena atención higiénica, puede infectarse y puede causarles problemas de salud. Es por eso que en las cosas del santuario sagrado no podía presentarse la mujer
hasta que no fuera purificado su flujo. Pero no porque fuera pecado eso. Pero cuando tú vas a presentarte delante de Dios para ofrendar holocausto, de una vez también ofrendas tu expiación de todos los pecados. Porque todos tenemos que, dice Primera de Juan, que todos hemos pecado. Si no queremos reconocer que todos hemos pecado, hacemos a Cristo mentiroso, porque todos los apóstoles y todos los hombres han pecado. Dice Romanos en capítulo 3 que todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria, porque todos tarde o temprano durante nuestra vida pecamos en contra de la moral de Dios, todos. Pero dice 2 de Corintios en el capítulo 5 que al único que no conoció pecado de toda la humanidad, Jesucristo, Dios lo hizo pecado, o sea, cargó todo el pecado de nosotros en él, para que así fuéramos justificados para Dios a través del sacrificio de la, siendo inocente Jesucristo. Esa inocencia es cargada a nosotros y el pecado fue cargado a él en esa cruz, en ese cuerpo de él en carne, donde fue muerto en la cruz, pero resucitado para vida eterna, para llevarnos ya con el Padre a vida eterna. Entonces, aquí nos queda claro que dice la Biblia que el único que no conoció pecado es Cristo, y que todos estamos destituidos de la gloria, porque tarde de pecado pecamos. Y que María cumplió todos los ritos, cumplió todo lo que la ley le exigía, y que incluso está diciendo el mismo apóstol Lucas, está diciendo que se le abrió la matriz también, porque tuvo que llevar palominos, tuvo que esperar 33 días que saliera toda la sangre de ella, que saliera todos los desechos de su placenta y de su endometrio, que tuvo que esperar los 33 días para el día 40 llevar a Cristo, presentarlo al Señor, y que así fue como lo hicieron. Eso, y llevaron 2 palominos, aquí te lo dice el verso 24, dice, y para ofrecer conforme lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces, ya que vimos que cumplieron, se esperaron sus 40 días en casa, 33 purificándose a María, entonces quiere decir que su matriz sí se abrió, porque dice Lucas en 22 que se abrió. Entonces quiere decir que salió el primogénito y se circuncidó a los 8 días. O sea, los dos cumplieron la ley. No tiene por qué la religión quitarles el derecho a ellos que está escrito. Se los quitan para ellos mismos y sus dogmas, lamentablemente y tristemente, pero no tienen ese derecho porque esta es palabra de Dios y la entendemos los hijos. Aquí está escrito claramente que María cumplió la ley purificándose 33 días y hasta el día 40 llevó a Jesús al templo, que cumplió la ley Jesús, al 8º día lo circuncidaron. O sea, nadie de ellos abolió, como dijo Cristo, no iba a abrogar la ley, la iba a cumplir y la cumplieron ellos dos en este rito, en esta exigencia para poder ir al templo de parte de Dios. Ahora vamos a lo que viene siendo Levítico 12. Y en Levítico 12 nos dice así: la purificación de la mujer después del parto, que fue lo que hizo María, de la ley que refiere Lucas, que cumplió esta ley María. O sea, ¿a qué ley se refiere que María cumplió? Aquí no nos va a dar detalle para entender ese pasaje de Lucas, cómo ella se esperó 33 días purificándose y cómo ella llevó 2 palominos. ¿Por qué los llevó? Aquí no lo explica la ley, porque nos dice Lucas que cumplió la ley de Moisés exactamente María. Entonces no tenemos que andar inventando historias. Ahí está escrito de María. Dice en el verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, que es el mismo caso de Cristo, será inmunda 7 días. Conforme los días de su menstruación, será inmunda. Todo el tiempo que estarán sacando desechos, residuos, va a ser inmunda. Inmunda significa que hay suciedad, que no está pura, no está puro su cuerpo. Está desechando lo que ya se está muriendo dentro de ella, que ya no sirve. Que sí sirvió en su momento, sirvió para traer la placenta, el endometrio, para traer a Jesucristo, para traer un varón, un niño, una niña al mundo. Es una bendición, pero ya no, ya es tejido muerto, ya es tejido que tiene que ser eliminado, es impureza. A eso se refiere inmundicia, en impureza, no que sea pecado, entiéndase bien, eso es una doctrina que tenemos que saber diferenciar. No está diciendo que es pecado tener hijos, está diciendo que los residuos son inmundos, o sea, tienen situaciones que tiene que purificar por higiene. Entonces dice, y al 8º día se circuncidará al niño. Lo cumplió Cristo. Siendo Dios, ¿por qué no lo evitó? Pues porque Él iba a cumplir la ley, siendo Dios. Ahora, siendo cualquier persona sierva de Dios como María, pues con mayor razón tenía que cumplirla, como Lucas dijo que lo cumplió. ¿Qué fue lo que cumplió María? Dice, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario,
hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Esto de la purificación de su derramamiento de sangre, de esos 7 días, sabemos bien que eso es natural, es normal, el endometrio se deshace, la placenta, y hay sangrado, y ella sigue estando residuos unos días, los 7 días, que se llama de inmundicia, que es de impureza. Pero ¿por qué 33 purificándose de esa sangre? Dios tiene muy claro desde Génesis de que Caín mató a Abel, de que todo hombre que derramara sangre de todo hombre, Dios le iba a pedir cuentas de cada derramamiento de sangre. Entonces tenemos que entender esta doctrina del derramamiento de sangre para entender claramente. Dice Levítico 17:10, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre. Dios prohibía comer sangre porque era que valoráramos los seres humanos tanto la sangre, tanto de animal como de hombre, que no debe de ser derramada por gusto, por placer, por cacería, sino por necesidad de alimentación. Sí permite Dios, y Él lo dice en Génesis, que nos permite comer de ciertos animales y ciertos no, que para eso los creó, para alimentarnos también, pero para esa necesidad, no como deporte, no para cazar cabezas y tener cabezas en la casa, no para nada más por intereses de avaricia, de poder, de dinero, en una pesca discriminada, extinguir todas las especies que Dios formó con tal de ganar dinero, como lo hacen varios empresarios. No, tiene que ser en un orden y tiene que ser con el propósito de nuestra alimentación, nuestro sustento, y de forma ordenada y correcta. Por eso en el maná, Él decía que tomaran de los panecillos nada más lo que podían consumir en un día y no de más por avaricia, y se les podrían con gusanos los que por avaricia agarraban pan de más para más días, cuando Dios todos los días les daba. Es el mismo principio, en la avaricia es pecado, y en la avaricia mucha gente destruye especies animales por cuestiones de sus pieles, por cuestiones de por vender en el mercado, las comidas, incluso los que están en extinción, en peligro de extinción, protegidos en el mundo. Hay mercados negros que venden todas esas especies todavía. O sea, la maldad del hombre destruyendo la creación de Dios, como lo dice el libro de Romanos. Pero bien, entonces aquí nos es claro que el principio de Dios es que el hombre no debía comer como una responsabilidad moral, para una conciencia moral, de que la sangre es muy importante para no ser derramada porque sí, especialmente de nuestros prójimos. Es decir, el mandamiento de Éxodo 20:13 de que no mataríamos, uno de los decálogos. Pero también dice Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a la imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, el que mate va a ser muerto también, su sangre se va a derramar. Y vean que siempre que Dios habla de asesinar, de matar a un prójimo, Él habla de derramamiento de sangre. Pudo ser una pedrada en la cabeza, puede ser ahorcado, pero para Él es derramamiento de sangre, porque Él nos explica en la Biblia que la sangre de la carne está en la sangre, que la vida en la carne está en la sangre, que la vida en la carne está en la sangre. Entonces, derramar la sangre es derramar la vida de otro y quitarle la oportunidad de algún día conocer a Dios para que salve su alma. Entonces, que Él demandaría la sangre. Dice Deuteronomio 19:11, si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo, lo acecha y lo mata y lo muerte, dice, los ancianos lo van a sacar y se lo van a entregar al vengador de la sangre, a un familiar. Antes era ojo por ojo. Sabíamos bien que esa ley la vino a quitar Cristo, pero antes era así, el que mataba, lo mataba a los mismos familiares de él. Había una venganza de parte de ellos. Ahora bien, en el sentido de entender el derramamiento de sangre, de la purificación de esos días, es también en el concepto de que aunque haya sido una bendición y esto, no podemos evitar el hecho de que lo mismo que generó vida, ahora ya ha muerto y hasta derramamiento de sangre es. Y como que en una conciencia de rito y en una conciencia moral de responsabilidad, había que estar en purificación por haber derramado esa sangre. Muchos historiadores sacan varias ideas de lo que este rito implicaba, porque en él se hace un holocausto con un palomino, y otro palomino es expiación por el pecado. Entonces se han preguntado por qué pecado de María, por qué el pecado de las mujeres, si es una bendición de Dios. Bueno, el pecado no es porque sangró, el pecado no es porque tuvo hijo, el pecado es por lo que les decía que dice la misma palabra de Dios. Te voy a poner los versos. Dice en 2 Corintios 7:10,
Dice, ¿de qué no tenemos de qué arrepentirnos todos los seres humanos? Porque todos los seres humanos siempre tenemos algo de que arrepentirnos delante de Dios, todos nos equivocamos. Dice Romanos 3:23, todos han pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay uno que no haya pecado alguna vez en toda su vida, no hay uno, el único fue Cristo. 1 Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. O sea, la verdad no está en nosotros. O sea, todos los seres humanos hemos pecado. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y Lucas 1:47, decía María, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Cuando el arcángel Gabriel le dice a María que tiene esa misión de tener al Hijo de Dios, entonces ella le dice que se haga conforme a su voluntad en ella. Y en una de las frases que ella dice, y mi espíritu se regocija en Dios. Bueno, esta es parte de la expresión cuando ella está con María Elizabeth, con la esposa de Zacarías, la mamá de Juan el Bautista, que es prima de ella. Dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María está reconociendo con su boca que ella estaba feliz porque tenía un Dios que la iba a salvar, porque tenía un Dios que la podía salvar, porque su Dios la salvaría. Es decir, Jesucristo nunca dijo Dios mi Salvador, dijo mi Padre y yo somos uno. ¿Por qué? Porque Él fue sin pecado, porque Él sin pecado fue a la cruz, porque Él es el que iba a salvar a todos, incluyendo a María. Él no necesitaba ser salvado, Él iba a salvar a todos como lo hizo y lo está haciendo hoy en día. Entonces María sí necesitaba ser salvada. María no nació sin pecado y María no murió sin pecado como ahí lo inventaron en el siglo XIX. Sino que María aquí dice, Dios mi Salvador. María estaba en el día de Pentecostés con todos los discípulos en el aposento alto, en oraciones esos días, junto con los demás hermanos de Jesús, dice la Biblia en el libro de Hechos, esperando la llegada del Espíritu Santo para que fueran salvados todos por el Espíritu, para que entrara el nacimiento, el bautizo del Espíritu en todos. Porque ella también necesitaba ser redimida por Dios como lo fue. Ahora, lo importante para ya no seguirnos desviando en esto de sin pecado concebida, sino lo de que siempre virgen, nos está diciendo la misma ley de Levítico, claramente, que ella tenía que ser cumplidos los días de su purificación, y dice, y si diera luz una hija, serían 2 semanas, serían 66 días. Algunos escritores judíos han dicho que por qué la mujer tenía que ser el doble de días en purificación, y lo único que han resumido son varias cosas en muchos teólogos y mucha gente. Y en lo que yo estoy de acuerdo es que, o yo creo que también eso es que la mujer implica una doble bendición. Es una doble bendición, ¿por qué? Porque no solo está sangrando ella, sino que está procreando un ser que va a sangrar también para generar vida. Está generando vida a la mamá y está produciendo una persona que va a generar vida y que va a tener sangrado. O sea, como que se dice o como que debemos de entender que es una doble responsabilidad cuidar a la mujer. Como que es una doble valor el hombre entienda de proteger a la mujer, de amar a la mujer, de bendecir a la mujer. Porque ella, de ahí venimos todos, Dios puso a ella para que de ahí naciéramos. Entonces, sin la mujer tampoco podemos tener descendencia, hijos nosotros los varones. Entonces, de alguna manera, le estaba dando al pueblo judío una moral grande, que entendieran que la mujer, al ella tener obviamente este tipo de parto, sin dar a una mujer que viene siendo un vaso de honra, que viene siendo un vaso para extender la creación, lo que Dios quería, multiplíquense. Están dando un vaso que se multipliquen asegurado, porque es la dama, es la que tiene el vientre, entonces va a haber derramamiento de sangre en ella, era el doble de purificación. Pero repito, no porque fuera pecado, sino porque es una enorme responsabilidad mayor el que son mujeres que traen la bendición de procrear hijos. Es por eso que sería el doble 66. Pero no porque fuera más pecado o menos, sino porque es una honra muy grande el que también eran prácticamente 2 vientres, el de la mamá y el de la hija, que están en el mundo para que haya derramamiento de sangre, pero para vida, no para muerte, para vida. Pero había que hacer el rito de purificación porque como quiera se derramaba sangre, en la conciencia moral de su pueblo de que la sangre debe tener mucho respeto, porque es el valorar la vida de los prójimos. Por eso la mujer que aborta es un pecado muy grande ante los ojos de Dios, porque están asesinando la vida. En cualquier etapa del embarazo, la concepción, ahí mismo inició la vida, ahí mismo pone su espíritu del niño Dios o de la niña. No están dejando que se forme el cuerpo el tiempo necesario, pero el alma y el espíritu ya lo puso Dios ahí. Entonces, si no termina de crearse el vaso de bendición porque lo interrumpe la vida a la mamá,
junto con el doctor o doctora, entonces se va el alma al cielo con Dios de ese niño y esa niña, pero le queda la culpa a ellos que lo mataron. Entonces por eso el derramamiento de sangre es una obligación, responsabilidad muy grande de la mujer. Por eso era el doble en eso de derramar sangre. Ahora, fíjense, ahora vamos a entrar a lo de que sí tenía pecado también María. Dice en el verso 6, cuando los días de su purificación fueron cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. Repito, uno es holocausto y otro es expiación. Tendríamos que entrar a todo el Levítico para que veamos todas las leyes de las ofrendas y de los sacrificios, para entender para qué es holocausto y para qué es, porque hay varios, y para qué es expiación, que hay muchos. Pero la expiación siempre tiene un sentido, que una tercera persona o una tercera vida inocente pagaría la culpa, pagar la culpa de ese culpable, de los culpables. Esa tercera inocente, y en este caso eran animales inocentes, que eran figuras de Jesucristo. Pero lo que nos queda aquí muy en claro, es que el holocausto, en todo lo podemos ver ahí, en todos los sacrificios, es un rito de sacrificio para la gloria de Dios, para agradar el corazón de Dios, para exaltar a Dios, para agradecer a Dios. Para eso significa el holocausto. Y la expiación es un sacrificio para cubrir los pecados de los pecadores, para perdonar el pecado de los pecadores, para expiar el pecado de los pecadores. Entonces aquí dice que la mujer tenía que llevar uno para holocausto de agradecimiento y uno para expiación. En el caso de más abajo, en este dice que si no tiene suficiente para el cordero, pues lleve 2 palominos o 2 tórtolas, uno y uno. Y fue lo que Lucas dice que María, como eran muy pobres en un pesebre y estaban ahí, no tenían dinero, sabemos bien que la historia en Belén, que entonces ellos fueron a Jerusalén a presentar a los 40 días al niño, pero llevaron palominos, no tenían dinero, eran pobres. Y entonces uno para holocausto a Dios y el otro para expiación. ¿Qué es lo que nos dice entonces esta ley? ¿Y qué es lo que nos dice Lucas? Que María también era pecadora. ¿Cómo? ¿De esas pecadoras desenfrenadas? No. Lo que dice Romanos, que a veces por omisión, o sea, por algo que no hicimos, a veces por algo que pensamos, a veces por algo que dijimos, a veces por algo que no dijimos, se nos cuenta por pecado. Dice que si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, dice la Biblia, es pecado para nosotros. O sea, hay 1000 cosas de los que son pecados y solo Dios conoce, no los hombres. Pero cuando ella hace lo que la ley le exige, que ella se presente delante de Dios, expiando sus pecados, para que Dios acepte el agradecimiento del holocausto, el animal por el holocausto, o sea, para que Dios diga, ok, me lo vas a presentar porque yo te lo exigí, ¿sí? Pero preséntate correctamente, limpia tu pecado y purifícate, pero no el pecado de haber dado a luz, no pecado de que sangró, sino el pecado que ella pueda tener, que a lo mejor se enojó con José ese día, que a lo mejor habló algo que no debía, a lo mejor no hizo algo que tenía que hacer, a lo mejor pensó algo que no debía. Ella tenía que expiar también su pecado, como todos los hombres que tenemos que expiar nuestro pecado. Por ejemplo, ahorita tú y yo, si estamos en Cristo, todos los días nos presentamos en su altar de la gracia a pedirle perdón por algo que no hicimos, que debimos de hacer, o algo que dijimos que no debíamos de decir, porque todavía no llegamos a la perfección de Cristo. Nos equivocamos todavía, detallitos, pero ahí nos va purificando Dios y nos va dando crecimiento. Pero ya no pecamos en esos pecados locos que teníamos antes de conocer a Cristo, que adulterio, fornicación, pornografía, masturbación. Bueno, eso espero, que ustedes ya estén en esa libertad. Si no, pues es que obviamente o acabas de nacer en Cristo, o si tienes mucho tiempo en Cristo, es que no lo amas, no lo quieres, no lo buscas, o a lo mejor todavía estás en la religión llena de sacramentos. No te va a santificar nunca eso, porque eso es mentira como estos dogmas. Pero como aquí vimos, la ley de Levítico nos explicaba muy claramente que era para eso. Un ejemplo de expiación en Levítico 4:3, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado, ofrecerá a Jehová por su pecado un becerro sin defecto para expiación, o sea, una vida inocente por él. Éxodo 29:30, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para todas las expiaciones y así purificarás el altar. Entonces, nos queda claro que a Dios le pertenecían los primogénitos y que habría matriz, por eso tenía que circuncidar por señal que era de Dios y presentárselo en el templo. Cristo lo cumplió. María también cumple lo que la ley le pide, se queda 33 días porque varón, no fue niña, no fueron 66,
Fueron 33 días, como lo dice Lucas, lo llevan al templo y lo presentan ahí a los 40 días a Jesús de haber nacido. Excelente, cumplen la ley. Y lleva 2 palominos, como dice Lucas, que llevaban 2 palominos. Uno lo llevó para holocausto, agradecimiento a Dios María, y el otro María lleva el otro palomino para que Dios le perdonara los pecados que ella tenía. Entonces ahí echamos a tierra que ella nunca pecó, como dicen ellos, que en el siglo 1800, en el año 1854 Pío IX dijo: Inmaculada, yo soy papa infalible, yo digo que ella siempre sin pecado. Tardó 19 siglos para inventar esa mentira. Y luego en el siglo XX dicen que se fue volando en cuerpo y alma, y dice Dios en Corintios que carne no puede entrar al cielo y que no van a ser glorificados los seres humanos hasta el día del fin, hasta que no regrese Cristo. Entonces, ¿cómo que se metió con carne al cielo? Y luego, segundo, aparte, dicen que siempre fue virgen antes durante el parto, y como lucecita salió Cristo sin molestarla a ella. Y aquí dice que estuvo sangrando 33 días, dice la Biblia, y que llevó palominos por su sangrado y purificación, estuvo esperando. Con esto nos queda claro que esos dogmas católicos son mentira, y que si no quieres verlo es porque no deseas verlo. Y si quieres seguir en tu pasión y en tu devoción por tu iglesia y por los dogmas que han engañado por la humanidad durante siglos, y por eso la gente están destruidas. El 70% de los divorcios, dice una estadística, un misionero católico, son católicos los matrimonios divorciados. El 70% de los cristianos divorciados son católicos. Es terrible, es terrible. Pero sí tienen mucha fe en estas apariciones, en estos dogmas impuestos por hombres que nada tienen que ver con Dios, y que su palabra nos demuestra que son mentiras. Hasta aquí llegamos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.